Probablemente has oído hablar de Stalker, una saga de juegos que ha despertado la curiosidad de muchos. Pero ¿qué es realmente? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, pues viendo que pronto tendremos una nueva entrega, revisaremos sobre qué trata esta saga y con qué juego deberías empezar. Para entender qué es Stalker, primero debemos retroceder un poco en el tiempo, hasta 1979, cuando el director ruso Andrei Tarkovsky lanzó su película Stalker, basada en la novela Picnic Extraterrestre de los hermanos Strugatsky. Lo sé, cuando escuchas Picnic Extraterrestre podrías imaginarte algo así, pero en realidad el libro es algo como esto. La película Stalker se convirtió en una obra de culto que exploraba temas filosóficos profundos, en un entorno devastado y misterioso. La influencia de esta película es palpable en la saga de juegos Stalker, especialmente en su atmósfera opresiva y su narrativa llena de misterio. GSC Game World es un estudio ucraniano decidido a tomar la esencia de Stalker y darle vida en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, en lugar de seguir al pie de la letra la trama de la película, los desarrolladores se inspiraron en un evento real que marcó la historia, el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Así nació la idea de Stalker, un juego que combinaba la narrativa de ciencia ficción de Tarkovsky con el horror y la tragedia de un mundo devastado por la radiación. La que es conocida como la Zona es el corazón de la saga Stalker, basada en la verdadera zona de exclusión alrededor de la planta nuclear de Chernóbil. Este lugar es un área misteriosa y peligrosa, llena de radiación, anomalías, criaturas mutantes y artefactos de poder desconocido. Los Stalkers son aventureros que se adentran en la zona en busca de estos artefactos, arriesgando su vida por la promesa de riquezas o, en algunos casos, por el simple deseo de explorar lo desconocido. La saga principal de Stalker está compuesta por 3 juegos: Shadow of Chernobyl, Clear Sky y Call of Pripyat. Cada uno ofrece una perspectiva diferente de la zona, sus peligros y su historia. En 2007 se lanzó Stalker Shadow of Chernobyl, el primer juego de la serie que nos introduce en la zona y sus horrores. El jugador asume el papel de El Marcado, un Stalker con amnesia que busca desentrañar el misterio de su identidad mientras sobrevive a los múltiples peligros de la zona. Este juego no solo destacó por su jugabilidad desafiante y su atmósfera opresiva, sino también por su enfoque en la supervivencia en un entorno hostil y su narrativa rica en detalles. Clear Sky es una precuela de Shadow of Chernobyl, que explora los eventos previos al primer juego. Aquí el jugador toma el control de un mercenario atrapado en medio de un conflicto entre facciones dentro de la zona. Este juego profundiza en la historia del universo Stalker, revelando más sobre los orígenes de la zona y las dinámicas que existen entre los diferentes grupos que luchan por el control de este territorio peligroso. Aunque no alcanzó la misma aclamación que su predecesor, Clear Sky es crucial para entender el estado actual de la zona en la saga. Call of Pripyat continúa la historia tras los eventos de Shadow of Chernobyl. Aquí encarnas a un agente del gobierno enviado a la zona para investigar la desaparición de varios helicópteros militares. Este juego introduce nuevas áreas para explorar, incluidas las ruinas de la ciudad de Pripyat, y ofrece una experiencia más pulida y accesible para los jugadores, sin sacrificar la intensidad y el terror característico de la saga. La jugabilidad es tan única como la propia zona. Estos juegos no te llevan de la mano, te lanzan a un mundo abierto y hostil donde la supervivencia depende de tu capacidad para adaptarte y reaccionar ante el entorno cambiante. La atmósfera es densa, con sonidos ambientales que te pondrán los nervios de punta, y un ciclo de día-noche que añade un nivel adicional de terror cuando la oscuridad cae sobre la zona. Antes de continuar, mientras editaba el video, recordé que me faltó mencionar el factor terror del juego. No terror de screamers y sustos baratos, sino terror psicológico. Para mí ahora mismo es la 1:30 de la mañana, y me puse a grabar el gameplay pues para el video. Pero mientras jugaba me ocurrió esto. Bendita Santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos. Sé que para ustedes tal vez no sea gran cosa, pero para mí, que ya estoy con la realidad bien alterada por el sueño y pues por la hora que es, y jugando con los audífonos al máximo, pues créanme que escuchar eso de repente te saca un pedote. Pero ya, continuamos con el video. En el juego hay cosas que les dicen artefactos y son objetos de gran valor, pero encontrarlos no es tarea fácil. Estos objetos se forman en anomalías, fenómenos físicos que desafían la comprensión científica y que pueden ser mortales. Los artefactos otorgan habilidades especiales, pero recolectarlos a menudo implica un gran riesgo. Y ahora que ya tienes una idea general de qué es Stalker, es hora de abordar la pregunta del millón: ¿por cuál juego deberías comenzar? La respuesta depende de lo que busques en la experiencia. Si quieres conocer el origen y sentir la verdadera esencia del universo Stalker, comienza con Shadow of Chernobyl. Es el juego que puso la franquicia en el mapa y es el mejor punto de partida para entender la trama en general. Si prefieres comenzar con una historia más moderna y pulida en términos de jugabilidad, Call of Pripyat es una excelente opción. Es más accesible para nuevos jugadores, pero aún conserva el núcleo de terror y la supervivencia
esencia que define la saga. La zona está llena de secretos, y ese es el misterio lo que mantiene a los jugadores regresando una y otra vez. Hay artefactos que desafían las leyes de la física, anomalías que pueden hacerte polvo en segundos, y leyendas sobre la monolito, un culto que venera un extraño artefacto en el corazón de la zona. Cada rincón de la zona tiene una historia que contar, y la mayoría de las veces estas historias no tienen finales felices. En sí, Stalker es un fenómeno cultural que ha influenciado otros títulos como Metro 2033. La mezcla de horror, ciencia ficción y supervivencia en un mundo tan implacable ha dejado una marca imborrable en la industria, y con el anuncio de Stalker 2, las expectativas entre los fans han alcanzado nuevas alturas. Este título promete llevar la saga al siguiente nivel, con gráficos de última generación, una narrativa profunda y un mundo abierto aún más peligroso y envolvente. Los jugadores veteranos esperan que esta entrega mantenga la esencia de la serie mientras la moderniza para esta nueva generación de jugadores. Desde su primera entrega, Shadow of Chernobyl, hasta la esperada llegada de Stalker 2, la saga ha logrado capturar algo único, una atmósfera que te atrapa y no te deja ir. No solo se trata de los gráficos, la jugabilidad o la historia, sino de la manera en que todos estos elementos se entrelazan para crear una experiencia que es más que la suma de sus partes. Lo que hace que Stalker sea tan especial es su capacidad para sumergirte en un mundo que se siente vivo, peligroso y a la vez lleno de misterio. Además, la saga muestra el poder de los videojuegos como medio para contar historias complejas. Ha influido en otros juegos y en la cultura popular, estableciendo un estándar para lo que puede ser un juego de supervivencia. A pesar de los desafíos en su desarrollo y los años que han pasado desde su lanzamiento, Stalker ha demostrado ser una franquicia que no solo resiste el paso del tiempo, sino que también se fortalece con él. En última instancia, la saga es una invitación a explorar lo desconocido, a enfrentar tus miedos y a descubrir lo que realmente significa sobrevivir. Es una experiencia que deja una marca indeleble en quienes se atrevan a entrar a la zona, y mientras esperamos el próximo capítulo en esta saga, queda claro que Stalker continuará siendo una fuerza influyente en el mundo de los videojuegos, recordándonos que en la zona nada es lo que parece, y lo que encuentres podría cambiarte para siempre. Así que si aún no has experimentado este universo o si estás considerando volver a él, ten en cuenta que es más que un juego, es un viaje al corazón de la oscuridad, donde cada decisión cuenta y cada paso te acerca más a descubrir los secretos de la zona, un legado que sin duda seguirá vivo durante muchos años más. Y eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. También déjame saber en los comentarios qué opinas de Stalker y si piensas jugarlo en 2024. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.